Hola querido pueblo de Dios, hoy voy a compartirles una palabra que el Señor ha enviado para su ejército que Él ha llamado a entrenar. Dios quiere que conozcas las cosas que conforman a un soldado de Dios y la importancia de tu entrenamiento. Hola a todos, mi nombre es Eliana y bienvenidos a este ministerio, Encontrando tu identidad en Cristo. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser el ejército de Cristo, que tiene como deber el pelear para vivir en una vida de victoria, porque tenemos como Padre al Dios victorioso de nuestro lado. Y con nuestra vida de victoria, entonces podremos hacer que el Evangelio de Dios pueda llegar hasta el último rincón del mundo, empezando por nuestra casa. Pero para poder ser parte de un ejército, nosotros debemos entrar en el campo de entrenamiento que Dios ha preparado para nosotros y someternos bajo la autoridad más grande que es nuestro Dios, dejándonos entrenar por su Espíritu Santo. No existe victoria alguna que se pueda obtener sin antes primero saber contra qué enemigo nos vamos a enfrentar y cómo saber pelear para ganar. No solo pelear por pelear, sino pelear para obtener esa victoria. Amén. Para esto necesitamos un entrenamiento. En el entrenamiento es que uno aprende para qué sirven las armas que nos ha dado Dios, cómo y cuándo hay que usarlas. Y ahí también aprendemos las estrategias para ganar. ¿Qué hay que hacer dependiendo a qué nos estemos enfrentando? Voy a darles el ejemplo de un soldado del ejército. ¿Qué es lo que hace a un soldado ser soldado? ¿Es el uniforme? ¿Es el nombre? ¿Es el puro conocimiento? ¿Es el entrenamiento? La respuesta es todas estas cosas conforman a un soldado y van juntas porque por sí solas no podrán formar un soldado. Si una persona es enviada a una batalla espiritual, puesta solamente el uniforme de soldado, pero no ha obedecido la palabra de Dios para vestir ese uniforme con honor, ni tampoco es parte de la escuela de entrenamiento a la que el Señor lo ha llamado, ni tiene idea contra qué se va a enfrentar, pero por ahí se consiguió un uniforme y se lo puso. ¿Qué le va a suceder a esta persona? Probablemente va a regresar malherida y con su uniforme manchado en sangre si es que no muere, porque va a estar perdida sin saber qué hacer en medio de la batalla. El Señor te dice a ti que andas solamente uniformado, pero falto de todo lo demás. Que la cobertura que está sobre ti por causa de los que te rodean en clamor al Señor por ti y pelean la batalla por ti, no te librará de tu sacrificio personal. Tú no puedes sostenerte de otro ungido para obtener tu victoria. Si deseas tu victoria, la tendrás que ganar al costo personal que esta requiere. Y nadie lo puede pagar por ti, porque es tu propio sacrificio, tu propio rendimiento completo, tu propia muerte por vida, dice el Señor. Si deseas vestir tu uniforme con honor, debes morir a ti mismo para volver a nacer en el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, si va una persona a pelear una batalla, solamente gritando a los cuatro vientos, yo soy soldado de Dios, yo soy soldado de Dios, esta persona regresará también acabada, sino casi muerta, porque su nombre no la protegerá ni le dará victoria, sino más bien, escuchen esto, al contrario, atraerá la atención de espíritus demoníacos que tristemente conocen al igual que Dios que el nombre de esta persona no tiene ningún tipo de autoridad en el mundo espiritual y por lo tanto atacarán por el llamado de atención que la persona está haciendo sin estar preparada ni equipada para pelear. Si tú eres una persona que se emociona mucho, que le gusta gritar a voz alta, yo soy hijo de Dios, soldado de Cristo, pero tú estás viviendo en apariencia, mas no en integridad. Esto es lo que te dice el Señor. Escoge tu lugar.
conmigo o sin mí. Porque por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Mi poder se manifiesta en aquel que a mí acude en espíritu y en verdad. Yo soy lugar de refugio y fuente de poder para el que yo conozco y me conoce a mí personalmente. Yo defiendo y favorezco al que no compromete su santidad ni hace alianza con el diablo por amar el pecado más que a mí. Escoge tu lugar, te dice el Señor. Ahora, si va una persona llena de conocimiento bíblico a la batalla, pero sin fe, sin experiencia personal con Dios, sin haber experimentado que el Dios del que ha aprendido es un Dios personal, no solo el Dios de los demás, entonces esta persona no va a poder derrotar nada, porque ha tomado la palabra de Dios como pura teoría, pero nada de práctica en su propia vida, como palabra viva. Ha perdido su tiempo. Así que si tú eres alguien con años de conocimiento, experto en teología, dedicado a aprender, pero cuando se trata de tu fe en Dios, en el Dios único y verdadero, y de lo que Él busca de ti, entonces tú lo ves como una locura, decides no creerle. A ti esto es lo que te dice el Señor. El que no confía en mí ciegamente no tendrá victoria, porque su corazón se ha endurecido. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Solo el que rinde su corazón a mí y cree en mi palabra obtendrá la victoria. Conquistará nuevos territorios y será de mucha bendición para su ejército. Amados hermanos, Dios quiere que nos dejemos entrenar por Él. Y que dejemos de caminar solamente en una parte de lo que conforma a un soldado de Cristo. Dios no quiere que su pueblo vaya simplemente que declarando en el nombre de Dios sanidad, libertad, milagros, pero en sí están desarmados, incompletos, confundidos y en desobediencia por causa de su orgullo. Dios no quiere que uses su nombre para quedar en vergüenza, sino para caminar en victoria. Así que para eso necesitas equiparte con todo lo que te volverá un verdadero soldado de Cristo. Amén. No es suficiente creer en el poder de Dios para vencer, sino junto con esto obedecer a Dios para que su nombre no sea usado en vano y cuando lo declares, venga la autoridad de Dios a obrar en lo que tú estás declarando para tu vida o para la de alguien más. El soldado de Cristo tiene a Dios como una autoridad mayor sobre su vida y está en completo rendimiento a lo que su mayor autoridad le pida hacer. Porque esa es la manera de aprender a ser un buen soldado. Un soldado no puede decirle a su autoridad mayor cómo se debe pelear una batalla. Y mucho menos pedirle que la autoridad mayor se someta a su estrategia humana. Estamos tratando con Dios, que es la autoridad absoluta, y nadie le puede demandar qué hacer. Él es el conocedor de todas las cosas. Así que el Señor te dice, sin sometimiento, sin rendimiento completo de tu parte, no habrá progreso en tu entrenamiento. El proceso de tu crecimiento en habilidad se ensanchará mientras más ciegamente confíes en su estrategia, te dice el Señor, y sacrifiques la tuya por obediencia a Él. Muchos en el pueblo de Dios conocen las armas que Dios nos ha dado para pelear, pero en vez de aprender a usarlas correctamente, se han puesto a jugar con ellas. Esto le enoja al Señor, le causa tristeza, porque mientras su pueblo juega con las armas que Dios nos ha dado, mucha gente sufre encadenada, con yugos, en opresión, atacada por espíritus demoníacos, familias se destruyen, vidas se pierden. ¿Qué es jugar con las armas que Dios nos ha dado? Cuando usas la oración, por ejemplo, para hacerte ver espiritual ante los demás o por convencerte a ti mismo que por lo menos has hecho tu parte de orar, ¿no? De orar por alguien, de orar por algo, pero esa oración en sí no tiene fundamento, no tiene fe, no es hecha en amor, no vino de una conexión con el Espíritu Santo, fue más seca que un desierto. Aunque haya tenido las palabras más elocuentes posibles. ¿Me hago entender? Para que nuestra oración sea más efectiva,
tiene que provenir de una vida de obediencia a Dios, la llenura de su espíritu, para que se manifieste Dios por medio de esta oración con su gran autoridad. Y asimismo es con la adoración y la alabanza a Dios. El hecho de que una canción contenga palabras poderosas, de libertad, de promesas, de rendimiento, de sanidad, eso no quiere decir que porque tú la cantes, eso va a suceder en tu vida. Para que esas palabras poderosas se vuelvan vida en ti o en tu situación, estas tienen que subir al cielo como olor fragante delante de Dios. ¿Y cómo logramos eso? No es porque estamos en ese momento manifestando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras lágrimas están fluyendo, no. Es por la unción del Espíritu de Dios, es alcanzando una conexión directa con Él que se logra por medio del rendimiento. El rendimiento completo de nuestra parte. Cuando sacrificamos lo que Dios nos pida por amor a Él. Y entonces sí, esa adoración se vuelve en espíritu y en verdad. Cadenas empiezan a romperse, demonios empiezan a huir en el nombre poderoso de Jesús. Pero porque nos hemos rendido totalmente a nuestra autoridad mayor que es Dios. Así que pensemos bien antes de adorar. ¿Qué olor vamos a enviar al cielo? ¿Será un olor fragante o será un olor a muerte y sequedad? De igual manera es con el lenguaje angelical, el hablar en lenguas celestiales. Las lenguas celestiales se vuelven tan solo balbuceos de bebé cuando no estamos caminando en el Espíritu, con su llenura, con su unción. Y hemos andado en nuestra carne, haciendo nuestra voluntad, sin sometimiento a Dios. No se puede hablar en el Espíritu sin estar conectado y lleno del Espíritu de Dios. Esto nos lleva a la siguiente arma poderosa, que es la espada, la palabra de Dios. El poder que hay en la palabra de Dios es increíble, pero no puede ser manifestado si no existe fe. De nada nos sirve declarar, memorizar, conocernos todos los versículos de la Biblia si no creemos en lo que ésta nos enseña, si no hay confianza en lo que Dios nos dice por medio de su palabra, no va a haber manifestación de su poder por medio de ella. Ahora, ¿qué nos dice el Señor acerca del uniforme que debemos llevar puesto los que hemos nacido para ser la luz del mundo? Dios nos entrega una armadura espiritual que conlleva que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad, que nos vistamos con la coraza de justicia, que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio de la paz, que tomemos nuestro escudo de la fe, que nos pongamos nuestro yelmo de la salvación y que llevemos con nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. No podemos identificarnos como soldados de Cristo si llevamos encima el uniforme equivocado. ¿Cuándo llevamos el uniforme equivocado? Cuando andamos ceñidos los lomos con el peso de la preocupación. Cuando nuestra coraza es de injusticia, porque estamos alimentando la semilla de la amargura, orgullo, ira, rencor, venganza. Cuando andamos descalzos, sin la paz de Dios. Cuando la duda, el temor, la mentira, el engaño se enseñorean de nosotros. Y cuando nos llenamos de todo tipo de información, menos de la palabra de Dios. Cuando nos vestimos de todas estas cosas que no vienen de Dios, ahí es que nos volvemos un target seguro para que el enemigo venga a acabarnos de destruir. Entonces, la vestidura que Dios nos ha dado es una vestidura de santidad, que no se debe manchar ni contaminar. El poder, la autoridad, el respeto, la honra proviene del Espíritu Santo y se manifiesta en la persona que está directamente identificada con Él. El que lleva la identidad de Cristo ha nacido de nuevo en Él. Es una criatura nueva que ha muerto a su yo para vivir en la voluntad de Dios. El que lleva el nombre de Hijo de Dios es aquel que ha dejado que el Señor lo quebrante para volverlo a moldear. Y cada moldeadura que el Señor va haciendo en uno, esta lleva un sello que lo reconoce el cielo y las tinieblas. ¿Por qué? Porque es hecho por la misma mano de Dios. Entonces,
Si deseas llevar el nombre de hijo de Dios, soldado de su ejército, déjate quebrantar. Déjate quebrantar por Él. Permítele que Dios te vuelva a moldear. Entonces ya el nombre no te lo pondrás tú mismo, sino aquellos que ven en ti lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Por último, les voy a hablar un poquito más acerca del conocimiento. Es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, porque se trata de Dios mismo. Pero si ese conocimiento que estamos nosotros adquiriendo empieza a encarcelar al Espíritu Santo en cuatro paredes, a destruir nuestra fe en Dios, entonces ya no es de provecho para nuestras vidas, como sucedió con los fariseos, los saduceos, los ancianos de la ley en los tiempos que Jesucristo estuvo en esta tierra. Esta gente estaba tan entregada a sus leyes, a las ordenanzas, que se cegaron por completo al mover del Espíritu Santo por medio de las obras que Jesucristo hizo. Cuando Jesucristo predicaba la palabra, en vez de ellos recibirla en fe, la tomaron como ofensa. El mucho conocimiento los llevó a tener un espíritu de superioridad sobre Jesucristo mismo, porque no pudieron doblegarse y humillarse delante de la presencia de Dios. Entonces Dios anhela que sí, que nos sumerjamos en su palabra continuamente, pero con sometimiento, con fe y con obediencia a Él. Dios no busca gente que se sepa la Biblia de memoria y por eso piense que no necesita de Dios. Él está buscando gente que conozca su palabra y que le crea, que al creer entienda que somos tan solo polvo delante de Él, que estamos más necesitados de Dios que del aire que respiramos. Debemos entender que aunque obtengamos doctorados y masterados en la Biblia y en religión y en teología, ninguna de estas cosas, ni todos los años que nos restan de vida nos llevarán a conocer a nuestro Dios, que es tan increíble en toda su plenitud. Lo que Dios busca por medio de su palabra es una relación personal contigo, que te enamores de Él y no que lo termines poniendo en un altar tan lejano donde ni tú te acerques a Él ni permitas que nadie se le acerque. Conoce su palabra para conocer a Dios en tu vida. Amén. Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que si Dios habló de alguna manera a tu corazón con este mensaje, tú sepas recibir el cambio de dirección para tu vida. Porque Dios quiere acercarte a Él. Él quiere prepararte para los tiempos difíciles en los que vas a necesitar el entrenamiento de Dios en tu vida, en los que vas a necesitar tener práctica en cómo vencer, en cómo obtener victoria, porque de las derrotas que se vienen para muchos, no todas van a ser posibles de volverse a levantar. Y Dios quiere librarte de eso. Él quiere que tomes en serio su palabra, que confíes en Él y no juegues más a aparentar ser soldado. Así que voy a orar por ti. Bendito Dios, mira a todos estos corazones que has tocado con tu mensaje hoy. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor, y despiértalos a tu verdad. No dejes que ni una alma de las que han escuchado tu palabra aquí en este canal se pierdan, Señor. Ayúdales a entrar en el pacto de entrega completa a ti, Señor, y a caminar de victoria en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.